Ok, pues muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Quiero comenzar por mencionar que, de no ser por la epidemia, yo estaría en Argentina justo ahora, porque el plan era asistir al Congreso Latinoamericano en Montevideo y después pasar un par de semanas en Argentina. Hoy voy a presentar el trabajo con este título que dejé en inglés porque está complicado de traducir y a fin de cuentas el artículo está en inglés. Es trabajo conjunto con Bruno Braga. Y justo esta semana fue aceptado en Proceedings of the American Mathematical Society. Así que es el equivalente matemático de pan recién horneado. Bueno, empecemos por el principio, que es la teoría no lineal de espacios de Banach. La idea es que un espacio de Banach es, después de todo, también un espacio métrico. La norma de la diferencia entre dos puntos es una distancia. Y la pregunta fundamental es si nos olvidamos de la estructura lineal y solamente miramos la métrica, ¿qué tanto de la estructura lineal se puede recuperar? Históricamente, esto inicia con el famoso teorema de Masuri-Ulam, que dice que si tenemos dos espacios normados y una función suprayectiva que manda el 0 al 0 y preserva distancias, entonces la función es de hecho lineal. Más recientemente se han estudiado otras clases de funciones no lineales, unas más conocidas que otras. Las funciones Lipschitz son bien conocidas, supongo que todos sabrán la definición. Son funciones que no expanden las distancias más allá de un cierto factor, la constante de Lipschitz. Las funciones uniformemente continuas, todo el mundo las conoce, la definición de continuidad epsilon y delta, donde el mismo delta funciona para todos los puntos. Y finalmente, las funciones estas del título, que en inglés se llaman coarse, que a veces se traducen como gruesas, es casi lo mismo que la continuidad uniforme, excepto que el orden de la cuantificación se invierte. En vez de para todo epsilon existe un delta, es para todo delta existe un epsilon. Y lo que eso quiere decir en términos prácticos es si conocemos qué tan lejos están dos puntos en el dominio, tenemos control sobre qué tan lejos están sus imágenes. Basado en estas definiciones también podemos hablar de encajes, los embeddings en inglés. B-Lipschitz y uniformemente continuos son lo que tienen que ser, la función y su inversa son ya sea Lipschitz o uniformemente continuas. Para lo coarse o grueso, esto se llama un encaje a gran escala y no es completamente obvio por qué es esto, pero hay razones por las que se elige esto. La razón básica es que no necesitamos inyectividad, entonces no hace falta hablar de la inversa. Y esto lo que quiere decir es, tenemos un control de las distancias de las imágenes no solo por arriba, sino también por abajo. Y esta función que controla por abajo se va a infinito cuando la variable va a infinito, lo cual simplemente quiere decir que sucesiones de puntos que se están alejando uno del otro, sus imágenes también. Esto es una manera muy vaga, muy débil de preservar la geometría. En fin, ¿qué se puede probar con esas cosas? Bueno, Enflo probó que si tenemos dos espacios de Banach reales, uno de ellos es un Hilbert y son uniformemente equivalentes, entonces el segundo también tiene que ser un Hilbert, al menos isomorfo. Más generalmente, el teorema de Ribe es fundamental en la teoría moderna de geometría no lineal de espacios de Banach.
si tenemos dos espacios de Banach reales que son uniformemente equivalentes, entonces son linealmente lo mismo, por lo menos en dimensión finita. Es decir, son finitamente representables uno en el otro, lo que quiere decir que cualquier subespacio de dimensión finita de uno es isomorfo a un subespacio de dimensión finita en el otro. Y si solo lo digo así, no estoy diciendo nada. La clave es que hay una constante que controla cuán isomorfos son. Entonces, uniformemente podemos encontrar los subespacios de dimensión finita de uno en el otro. Y finalmente, un último ejemplo, una generalización del teorema de Masuri-Ulam. No necesitamos que la función sea superyectiva siempre y cuando el dominio sea separable. Y aquí lo mismo, si tenemos una función que es una isometría, preserva distancias, entonces podemos encontrar una isometría lineal. Ok, de lo que se trata esta charla es de explorar este mismo tipo de ideas, ya no en espacios de Banach, sino en espacios de operadores, que son considerados como la versión no conmutativa de espacios de Banach. Voy a usar la K para denotar los complejos rodos reales, y la filosofía básica es que el campo base es conmutativo, pero las matrices sobre el campo no lo son. Entonces es cosa de aplicar esta misma idea, pero ahora en un espacio de Banach. Lo que eso significa es que un espacio de operadores abstracto va a ser un espacio de Banach, y también vamos a mirar los espacios de matrices n por n con entradas en el espacio de Banach. Y en cada uno de ellos queremos tener una norma. Si solo lo dejo así, no estoy diciendo nada. Querríamos, por supuesto, que haya una buena relación entre todas estas normas diferentes. Queremos que sean compatibles de alguna manera. Entonces, los axiomas de Rouen dan condiciones de compatibilidad. El primero dice, si tomo dos matrices y creo una matriz más grande, de esta manera, sé cuál va a ser la norma. El segundo axioma de compatibilidad dice, esta norma, que es una norma en un espacio de matrices, se comporta bien con respecto no solo a multiplicación por escalares, sino también multiplicación por matrices escalares. Eso es esto de aquí. Esta es una matriz con entradas en el espacio de Banach, las otras dos son de escalares y queremos tener este control. Y aquí la norma en las matrices escalares es la norma de operador. Entonces, bueno, deberíamos ver ejemplos para agarrarle el sabor a esta definición, ¿vaya? Entonces, el primer ejemplo bobo es, bueno, tomemos como X al campo y aquí la norma de operador. Pero podemos sacarle más jugo a este ejemplo y dar estructura de espacio de operador a un espacio C de K, donde K es un compacto Hausdorff. Y eso se hace mediante esta identificación, que es mejor verla así. Si ahora tengo una matriz de funciones, su norma va a ser calculada como el supremo de las normas de las matrices escalares que obtengo al evaluar las funciones. Entonces es fácil verificar que esto satisface los axiomas. Más generalmente, una vez que tenemos esta estructura para un CDK, puesto que cualquier espacio de Banach se encaja naturalmente en un espacio CDK, esto nos permite heredar una estructura de espacio de operadores para X. Pero eso no es muy interesante. La clave aquí es que todo espacio de Banach, con algunas excepciones en dimensiones bajas,
va a admitir muchas estructuras de espacio de operadores diferentes y realmente diferentes. En particular, en dimensión infinita, van a ser no isomorfas. Entonces, esto, vaya, dice que en el mundo de los espacios de operadores hay una riqueza de estructuras más allá de simplemente lo Banach. Ahora bien, ¿por qué el nombre espacio de operadores? Y la razón es que estoy contando esto un poco al revés. La inspiración viene de considerar espacios de Banach que ya están de hecho dentro de un espacio de operadores sobre un espacio de Hilbert. Aquí hay una manera natural de definir las normas en los espacios de matrices bajo esta identificación, que una vez más es mejor pensarlo un poco con un dibujo entre comillas. Un elemento aquí es una matriz cuyas entradas son operadores definidos en el espacio de Hilbert H. Me gustaría usar esta matriz para definir un único operador en un espacio de Hilbert más grande, una suma de n copias del espacio de Hilbert. Y eso se hace de la manera obvia. Multiplicación de matriz por vector de la manera usual, excepto que aquí las cosas viven en espacios más grandes. Entonces tenemos esta definición un poco abstracta de qué nos gustaría pedirle a normas en espacios de matrices con entradas en el espacio de Banach, y esta definición concreta de qué sucede si nuestro espacio de Banach vive dentro de un BDH. El teorema de Rouen nos dice que los conceptos son equivalentes. Todo espacio de operadores abstracto se puede representar como uno concreto. Entonces, esta dualidad de maneras de ver los espacios de operadores es muy útil. Un comentario rápido, en particular, si uno está interesado en álgebras de operadores, si ya las tiene uno representadas dentro de un BDH, esto nos va a dar una estructura de espacio de operadores. Pero si lo que uno tiene es, digamos, una álgebra estrella abstracta, uno se puede preguntar, bueno, esto lo puedo representar en BDH de diferentes maneras. Afortunadamente, siempre se obtiene la misma estructura de espacio de operadores y eso tiene que ver con que la norma en una álgebra estrella está determinada por la estructura algebraica. Esto se puede amplificar en las matrices y todo funciona muy bien. Entonces, en pocas palabras, si uno está interesado en álgebra estrella, esta estructura de operadores, de espacio de operadores, es algo natural. Mejor aún, en ciertos casos, esta estructura es la correcta, en el sentido de que es la que hace funcionar las cosas. Un buen ejemplo que no voy a enunciar con detalle es el teorema de extensión de Arveson, que es un teorema tipo Hahn-Banach, lo cual es algo que la audiencia en un seminario de análisis funcional seguramente apreciará. Es un teorema de Hahn-Banach donde uno, en vez de tomar valores en el campo, toma valores en un BDH. Nos gustaría tener una propiedad de extensión de este estilo. Si tengo un subespacio y un operador, una transformación, digamos, definida aquí, me gustaría tener una extensión. Si esto lo vemos a nivel de espacio de Banach, esto es falso, porque un BDH no es inyectivo como espacio de Banach. Pero si uno toma en cuenta la estructura de espacio de operadores, ahora esto se vuelve cierto. Y eso es fantástico. Se pueden imaginar claramente cómo esto sería útil. Y la clave es simplemente usar la estructura de espacio de operadores para definir las transformaciones, que es lo que haremos a continuación. Un segundo ejemplo rápido. Si uno estudia teoría geométrica de grupos, le interesará saber cuándo un grupo localmente compacto es amenable, y eso se puede caracterizar en términos de las propiedades de espacio de operadores en su álgebra de Fourier. ¿Quién sabe qué significa todo esto? Pero proporciono un ejemplo.
Una vez más, es una situación en la que la estructura de espacios de operadores es necesaria para obtener el resultado que uno desea. Entonces, volvamos a la pregunta de cuál sería la noción correcta de morfismo entre espacios de operadores. La clave es, si tenemos una función entre espacios de operadores, nos gustaría tomar en cuenta los espacios de matrices también. Bueno, hay una manera obvia de definir una función asociada entre los espacios de matrices, que es simplemente aplicar la función original entrada por entrada. Esto se va a llamar la amplificación de la función original. Y si, vaya, digamos, tenemos una transformación lineal entre los espacios, vamos a querer que sea acotada, querríamos que todas las amplificaciones también sean acotadas, pero más aún queremos que esto pase de manera uniforme. Entonces esto se llama ser completamente acotado. Una transformación lineal tal que todas sus amplificaciones, el supremo de las normas es finito. La notación aquí, por supuesto, es heredada del inglés, o de completely bounded. Entonces, uno siempre tiene que preguntarse por ejemplos al ver una definición nueva. Si uno está viendo esto, bueno, ¿de dónde saca un ejemplo? Uno obvio es la identidad. Si tenemos la identidad, las amplificaciones son siempre la identidad, entonces las normas de las amplificaciones son siempre 1, así que esto es completamente acotado. Multiplicación por escalar, misma historia. ¿Algún otro ejemplo? Resulta que hay muchos. Si tenemos un funcional lineal, o sea, una transformación lineal tomando valores en el campo, esto va a ser completamente acotado. Y su norma completamente acotada va a ser igual a su norma tradicional. Entonces, voy a invertir un minuto explicando por qué esto es cierto, porque va a ser útil después, y además me parece una prueba muy mona. La norma de una matriz como operador es, bueno, el supremo de las normas de las imágenes de cosas en la bola unitaria. Ahora bien, esta norma, a su vez, se puede calcular como el supremo de los productos interiores contra otro vector unitario, o de norma lo más uno. Y si uno escribe qué quiere decir esto en términos de las entradas de A, W y Z, lo que obtiene es esta suma. Entonces, la norma de una matriz se puede calcular como el supremo de los valores absolutos de ciertas sumas, que tienen que ver con las entradas de la matriz y vectores de norma lo más 1. Probemos ahora que un funcional lineal es completamente acotado. Bueno, tenemos que controlar la norma de la amplificación del funcional, que es simplemente aplicar el funcional entrada a entrada. Usando esta igualdad fundamental de la diapositiva anterior, eso es calcular el supremo de estas normas. Pero ahora la clave es que f es lineal y estos de aquí son simplemente escalares. Entonces podemos meterlos dentro de la f y luego sacar la f de la suma y pasa esto. Ahora que tenemos f aplicada a un solo vector, esto se acota por la norma de f como funcional lineal multiplicado por la norma de esas cosas. Y aquí esto debería ser norma, no valor absoluto, porque los x son vectores en el espacio x. Finalmente, si esto uno lo interpreta apropiadamente como un producto de tres matrices en el sentido del segundo axioma de Rouen, es fácil ver que esto se acota por la norma de la matriz con entradas x y j. Entonces, esto prueba que la enésima amplificación de f tiene norma que es a lo más
la norma de F, y la otra desigualdad es obvia. Entonces, sí hay transformaciones totalmente acotadas más interesantes que la identidad. Vaya, cualquier transformación de rango finito. Una vez más, hay buenos ejemplos que vienen de las álgebras de estrella. Si uno tiene un homomorfismo estrella, esto va a ser una contracción, lo mismo pasa para las amplificaciones, y entonces resulta que esto es completamente acotado también. Pero no vayan a pensar que todas las transformaciones lineales son completamente acotadas. Es relativamente fácil encontrar ejemplos de unas que no lo son. Por ejemplo, la transposición. Si uno lo hace al nivel de matriz de n por n, la norma va creciendo. Y por lo tanto, si uno ve la transposición en el espacio de operadores compactos, esto es una isometría, pero no es completamente acotada. Por cuestiones de tiempo no voy a ir en los detalles, pero simplemente hay transformaciones lineales que son completamente acotadas y otras que no lo son. Ahora, comencé esto diciendo que iba a pensar en cosas no lineales. Entonces, ¿qué hay de amplificar cosas no lineales? Bueno, esas cosas se han considerado por mucho tiempo, sobre todo en el sentido de positividad. Funciones que todas cuyas amplificaciones preservan matrices que son semidefinidas positivas. Esto también se ha estudiado en álgebras estrella, pero algo muy reciente, que fue iniciado por Braga y Sinclair en 2019, y el trabajo que estoy presentando hoy, es estudiar las amplificaciones desde el punto de vista métrico. Y esto es bastante natural una vez que a uno se lo presentan. Basados en esta idea de ser completamente acotado, bueno, si tenemos una función, digamos, no lineal entre espacios operadores, podemos decir que es completamente Lipschitz si todas sus amplificaciones son Lipschitz y hay una constante que funciona para todas. Vaya, lo voy a escribir aquí explícitamente. Hay una constante tal que todas las amplificaciones son Lipschitz con esta constante. De la misma manera, puedo no definir completamente uniformemente continuo o completamente grueso. Simplemente todas las amplificaciones satisfacen lo mismo uniformemente. Uno también puede definir encajes de la misma manera. Completamente Lipschitz y completamente uniformemente continuo significan lo que tienen que significar. Y lo que es el coarse embedding, llamémoslo encaje completamente a gran escala, es la misma cuestión complicada que teníamos antes con funciones que controlan por arriba y por abajo. Y simplemente el punto es, las mismas funciones dan el control para todas las amplificaciones. Braga y Sinclair pudieron obtener versiones de espacios de operadores de un gran número de resultados clásicos. Por ejemplo, este tercero es la generalización de Masur-Ulam, de la que hablé hace un rato. Esto también es clásico. Si tenemos un encaje Lipschitz en un espacio Banach dual, entonces hay un encaje lineal. Esto es lo mismo para espacios operadores. Y esto de aquí es una versión del teorema de Ribe para algunos espacios de operadores. Los espacios L1 no conmutativos, que son simplemente preduales de álgebras de von Neumann. Entonces, aquí los detalles no importan. El punto es simplemente que este enfoque métrico a las amplificaciones dio lugar a resultados interesantes en teoría no lineal de espacios de operadores. Por supuesto, ellos dejaron muchas preguntas abiertas, incluyendo, bueno, ¿será que el teorema de Ribe vale en general?
estas transformaciones no lineales, ¿será que preservan alguna estructura de álgebras de operadores? Pero la que a mí me interesa, y es la que de hecho dio lugar al trabajo de hoy, es esta. Si tenemos una función completamente Lipschitz que manda el 0 al 0 definida en un álgebra de von Neumann, que es un caso especial, ¿será que la función tiene que ser lineal compleja? La pregunta a mí me pareció fascinante, empecé a trabajar en ella, y resulta que la respuesta inmediatamente es que no. Ser complejo y lineal es mucho pedir. Y la razón es un poco boba. Si tenemos un espacio de operadores complejo y una función a los complejos que es completamente Lipschitz, si conjugamos, también va a ser completamente Lipschitz. Simplemente porque si en una matriz conjugo las entradas, la norma no cambia. Entonces, incluso si la función inicial era complejo lineal, esta no lo va a hacer. Pero bueno, uno podría decir, tal vez esos son los únicos dos casos, o es complejo lineal o es subconjugada. Pero resulta que no. Usando una vez más esta identidad fundamental de hace un rato, es fácil probar que si tengo una matriz con entradas complejas y miro la matriz cuyas entradas son las partes reales, la norma disminuye. Y eso es simplemente porque aquí vamos a estar tomando un supremo sobre una colección más pequeña, vectores reales con normal o más 1. Y aquí en el valor absoluto, tomar la parte real también nos da algo más pequeño. Entonces, al final de cuentas, si tenemos una función completamente Lipschitz con valores complejos, su parte real también va a ser completamente Lipschitz. Y eso quiere decir que lo más con lo que podemos soñar es con linealidad real. Porque la parte real solo es real lineal. Entonces esto nos dice, bueno, hay que controlar nuestros sueños, no podemos obtener linealidad compleja a lo más real. Y en este momento uno se pregunta, bueno, ¿qué hay de ejemplos? Me la pasé hablando de ejemplos cada vez que introducía una definición nueva, pero aquí no les he dado un ejemplo de una función no lineal que sea, vaya, completamente Lipschitz, que es lo más fácil. Sabemos que existen, porque las transformaciones completamente acotadas, obviamente, son completamente Lipschitz, y sus traslaciones también lo son. Si trasladamos ya sea en el dominio o el codominio, la traslación se cancela al tomar la diferencia y bueno, todo funciona. Entonces, ¿qué hay de un ejemplo no lineal? Pues busquemos lo sencillo, lo más sencillo que haya. Una función Lipschitz del campo al campo que sea no lineal y verifiquemos si es o no completamente Lipschitz. Entonces, no sé cuál sea su ejemplo favorito de una función Lipschitz no lineal del campo en el campo, pero yo voto por el valor absoluto. Resulta que, y esto era obvio desde el título de la charla, el valor absoluto no es completamente Lipschitz. Y esto me gusta explicarlo en detalle porque básicamente contiene toda la demostración del resultado principal. La herramienta que vamos a usar son matrices de Hadamard, que son matrices cuadradas, cuyas entradas son solo más o menos 1, y con la condición de que los renglones son ortogonales. No es completamente obvio que estas cosas existen, pero hay una construcción muy fácil de vida Sylvester. Si uno empieza con este ejemplo de 2 por 2, que claramente satisface las condiciones,
y uno empieza a tomar productos tensoriales, uno obtiene matrices de Hadamard de tamaños que son potencias de 2. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, si uno tiene una matriz de más menos unos y le toma el valor absoluto a cada entrada, lo que uno obtiene es una matriz de unos. Y como notación lo voy a denotar así. Entonces la idea es simplemente, usando estas matrices de Hadamard, vamos a encontrar que las amplificaciones del valor absoluto tienen constantes de Lipschitz que se van a infinito. Entonces, para probar el lema, tomo mis matrices de Hadamard. Claramente, tomar valor absoluto de las entradas me da la matriz de puros unos. Entonces, ahora solo necesito comparar las normas de la matriz de unos y la matriz de Hadamard. La matriz de Hadamard va a tener norma que es la raíz del tamaño. Y eso es simplemente porque una matriz de Hadamard tiene renglones ortogonales que tienen todos la misma norma, L2, que es raíz de n. Entonces, si dividimos por la raíz del tamaño de la matriz de Hadamard, lo que obtenemos es una matriz ortogonal, que es, por supuesto, una isometría y tiene norma 1. En conclusión, la matriz de Hadamard de tamaño n tiene norma raíz de n. ¿Qué pasa con la matriz de unos? Bueno, si multiplico una matriz de unos por un vector de unos, lo que obtengo es un vector de n's, donde n es el tamaño de la matriz. Entonces eso quiere decir que la norma de la matriz de unos es al menos su tamaño. Aquí estamos mirando matrices de tamaño 2 a la k, la norma es al menos 2 a la k. Entonces, si ahora uno estima la constante de Lipschitz usando estas matrices y la matriz de ceros, como la segunda matriz, porque necesitamos tomar una diferencia, esto nos dice que la constante de Lipschitz de la amplificación de tamaño 2 a la k del valor absoluto es al menos la raíz de 2 a la k. Por lo tanto, el supremo de estas constantes es infinito y el valor absoluto no es completamente Lipschitz. En ese momento, uno empieza a sospechar que, bueno, tal vez va a ser difícil encontrar una función que sea completamente Lipschitz, pero no lineal. Entonces, aplicando esta misma idea, ¿qué puede uno probar si uno comienza con una función que ya es completamente Lipschitz? Bueno, la clave con el valor absoluto es que el valor absoluto de 1 y menos 1 es lo mismo. Entonces, si uno tiene una función que es completamente Lipschitz, manda el 0 al 0 y un punto en el que la función coincide evaluada en x y en menos x, resulta que este valor tiene que ser 0. Y la prueba es la misma. Tomamos las matrices de Hadamard y aplicamos la condición de ser completamente Lipschitz, pero en vez de una matriz de más menos unos, a una matriz de más menos x, donde los signos están dados por la matriz de Hadamard. Entonces la condición completamente Lipschitz da esta desigualdad y ahora es cosa de comparar las normas de estas matrices. La matriz de más menos x y la matriz de sus imágenes. Ahora bien, por esta hipótesis, la matriz de imágenes es una matriz con entradas constantes. Entonces es en realidad un producto tensorial de la matriz de unos y otra cosa. Y esto se puede ver que funciona bien en espacios de operadores. De la misma manera, la matriz de más menos x es un producto tensorial entre x y la matriz de Hadamard. La norma se comporta como uno desearía. Y si uno vuelve a esta desigualdad de acá, se concluye que la norma de g de x está acotada por la constante, la norma de x y dividido por la raíz de 2 a la k. Cuando k se va a infinito, esto se va a 0 y por lo tanto g de x tiene que ser 0.
Entonces, este lema nos está diciendo que las funciones completamente Lipschitz tienen esta rigidez. ¿Cómo podemos usar esta rigidez para probar que uno tiene funciones lineales? Bueno, esto es un ejercicio clásico. Si tienen una función en un espacio normado que es aditiva y continua, entonces es real lineal. Dado que ya sabemos que es aditiva, lo que nos interesa es saber que es homogénea, que podemos sacar escalares. Es fácil probar por inducción que esto es cierto para escalares que son números naturales, luego lo obtiene uno para enteros, luego para racionales y al final por la continuidad lo obtiene uno para reales. Entonces lo que vamos a usar es esta misma idea, excepto con una ligera modificación. Si en vez de aditividad suponemos que f preserva puntos medios y manda el 0 al 0, también se puede probar que f es lineal. Esto se hace reduciendo al caso anterior. Tomando uno de los vectores iguales a 0, obtenemos que el escalar de un medio se puede sacar, entonces se obtiene aditividad y se reduce el caso anterior. Entonces, si queremos probar que una función completamente Lipschitz que manda el 0 al 0 es real lineal, lo único que tenemos que probar es que preserva puntos medios, porque ya estamos asumiendo que manda el 0 al 0 y Lipschitz implica continuo. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y el primer paso es probar que una función completamente Lipschitz que envía el 0 al 0 es impar. Esto se hace utilizando el lema, diseñando una función auxiliar g, tal que la condición deseada es equivalente a que g del punto es 0. Y la g es simplemente la f original y agregamos un funcional lineal multiplicado por un vector constante. Sabemos que los funcionales lineales son completamente acotados, por lo tanto completamente Lipschitz, y entonces esta g es completamente Lipschitz. Y es simplemente cosa de elegir el funcional y el vector de manera que g en x0 y g en menos x0 sean lo mismo. Entonces es simplemente una cuenta que no es importante. La moraleja de la historia es, esto prueba que la f es impar, lo cual, si lo pensamos un momento, quiere decir que preserva puntos medios cuando el punto medio es 0. Ahora bien, como la condición de ser completamente Lipschitz se preserva bajo traslaciones, esto quiere decir que preserva puntos medios en general. Rápidamente les cuento, si uno tiene un punto medio de esta manera, trasladando, se puede suponer que esto es 0. Trasladando en el codominio, podemos suponer que esto es 0. Esto quiere decir que y es menos x. Y entonces esto de aquí va a ser f de menos x, que ya sabíamos es menos f de x. Y por lo tanto, también en la imagen de la derecha, el punto medio va al punto medio. Entonces, las ideas son sencillas y prueban que toda función completamente Lipschitz que va del 0 al 0 es lineal. En el título les digo que esto es cierto para completamente grueso y la prueba solo necesita un par de detalles técnicos extra que por cuestiones del tiempo, permíteme no hablar de ellos. Lo que esto quiere decir es que todas esas nociones de encaje son lo mismo. Entonces, estas nociones no generan una buena teoría no lineal de espacios de operadores, porque todo se reduce a la linealidad. Hemos propuesto una definición más débil, en la que todavía se pueden probar cosas interesantes,
agregando la palabra casi. Entonces, un encaje casi completamente a gran escala es lo mismo que antes, excepto que en lugar de tomar todas las amplificaciones de una misma función, tenemos una sucesión de funciones y tomamos la enésima amplificación de la enésima función. Esto se puede probar que sí es en verdad una noción más débil. Existen ejemplos explícitos de espacios de operadores complejos donde uno se encaja en el otro en el sentido débil, pero no se encaja en el otro en el sentido lineal, que sería completamente isomórficamente. La idea es de alguna manera empezar con un X y construir un Y en el que podemos encontrar isométricamente todos los espacios de matrices sobre X para cada n finita, pero no podemos hacerlo para todos al mismo tiempo. Y si alguien sabe de estas cosas, nuestro ejemplo es el espacio del operador renglón y una suma de sus estructuras minimales de orden n. A pesar de que esta noción es más débil, todavía se pueden obtener cosas lineales. Si tenemos un encaje en el sentido débil, entonces uno puede obtener un encaje lineal, un encaje completamente isomorfo, siempre y cuando uno pase a la ultrapotencia del codominio. Una observación fácil es que, bueno, si tengo un espacio que es isomorfo a su ultrapotencia, entonces de hecho voy a obtener un encaje en el espacio original y el encaje va a ser lineal, completamente isomorfo. Y si hay ejemplos de espacios así, espacios hilbertianos, como el espacio de Hilbert de operadores de Picié. Y en este caso obtenemos una conclusión más fuerte, porque no lo enfaticé, pero aquí obtenemos un encaje completamente real isomorfo. Pero en el caso especial de este espacio Hilbert de operadores de Picié, podemos obtener un encaje completamente complejo isomorfo. Y rápidamente, si no han visto el ejemplo del espacio Hilbert de operadores de Picié, esto se define de una manera muy bonita. Digamos, el infinito es una álgebra C estrellas y que ya tiene una estructura de espacios de operadores natural. Por dualidad podemos darle una a L1. Y para los espacios intermedios usamos interpolación compleja. Entonces, lo que se obtiene para L2 de esta manera es el espacio de Hilbert de operadores de Picié. Y aquí lo hice para los LPs pequeños, pero lo podemos hacer para los grandes. Para terminar, quiero mencionar que uno pensaría que con este resultado, todo lo que hicieron Braga y Sinclair no sirve. Porque, bueno, esto hemos probado que las funciones completamente Lipschitz son lineales. Entonces todo es lineal y todo lo que probaron, bueno, todo lo que yo les conté que probaron, ya no tiene mucho caso. Pero ellos hicieron algo más, que es ver espacios métricos de operadores. En vez de tomar un subespacio de un BDH, podemos tomar un subconjunto. La identificación de siempre, ahora en vez de darnos normas en los espacios de matrices, nos da métricas en los espacios de matrices. Y esto lo podemos llamar un espacio métrico de operadores. Ahora bien, las nociones de completamente Lipschitz, completamente uniforme contenido, etc., todavía tienen sentido para los espacios métricos de operadores. Y lo que yo les he contado hoy dice que esto es trivial si uno comienza con un subconjunto que es un subespacio lineal. Pero si uno comienza con un subconjunto que no es un subespacio lineal, no sabemos qué pasa.
La moraleja de la historia es que estas clases de funciones no lineales resultaron ser triviales en espacios de operadores, pero para espacios métricos de operadores no sabemos. Aún hay la esperanza de que podrían ser más complicadas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Bien, ¿alguna pregunta, consulta o comentario? Yo quería, bueno, primero, muy buena la charla, la verdad que muy, muy interesante los temas, así que muy buena. Yo por lo que me acuerdo un poco de los circuitos tipo Rive, del programa de Rive, la idea era también ver si las propiedades que se preservaban por este tipo de funciones métricas, aplicaciones que tenían propiedades métricas, tenían una descripción métrica. Por ejemplo, entonces estaba la descripción métrica de la superreflexividad, de la super no sé qué. Si se hizo o ya está, digo, ¿tiene algún sentido plantearse eso en espacios de operadores o ya está complicado todo que sería casi una locura? No sé. No. Pues sí tendría sentido, pero eso es un segundo paso. Por eso, no, claro, me parece que es bastante. Aquí la historia es que la primera definición de morfismo que se intentó no funcionó, entonces... Claro. Pero estamos comenzando, pero sí, hay muchísimas cosas por explorar, pero sí, se vuelve complicado. Claro. Y después yo tampoco... había resultados del estilo, si estos espacios son uniformemente homomorfos o cosas así, entonces hay un isomorfismo lineal, pero que no tiene por qué... que eso no significa que la misma función sea la lineal. Ajá, sí, exacto. Eso también se podría pensar acá, si en los casos donde tu función no es lineal, si a lo mejor uno puede probar que existe otra que sea completamente un isomorfismo completo entre los espacios, ¿no? Como que en realidad Sí, hay un montón de cosas interesantes que se pueden pensar, ¿no? Me da la sí. impresión. Era más un comentario, no una pregunta, era así como que... Pero claro, todo acá es mucho más difícil. O sea, lo que en el caso lineal es ahí nomás, acá ya se hace un mundo, me parece. Por lo menos. Lo que estamos pensando actualmente es que tal vez esta idea de mirar todos los espacios de matrices al mismo tiempo es demasiado pedir. Pero uno todavía puede fijar un tamaño de matriz y estudiar ese mundo. Pues vaya, si nomás miro las matrices de 3 por 3, ¿qué pasa ahí? Claro. Ah, está bueno. Buenísimo. Y te podría dar juego ahí si acotás como el n, es decir, miro las matrices hasta n y estudiar si eso tiene algún tipo de crecimiento o te da algún tipo de control, eso de cómo crece. Sí, exacto. La sospecha es que va a tener que crecer y entonces será importante saber cómo crece. Pues sí, no solo pensar si es uniforme en n, sino también decir cosas sobre el crecimiento en n. Sí, Porque es como que o es uniforme o no, y punto. Como que esa sería la diferencia, mirar más sí, sí. sutil. Pero bueno, Como cuantificar ese crecimiento. claro, claro. Está bien. No, muy bueno, muy lindo. Bueno, pues. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos de vuelta al radar. Muchas gracias. Gracias.